La prisión preventiva oficiosa. Nos vamos con el plato fuerte porque hoy la Suprema Corte de Justicia define si se mantiene o no se mantiene la oficiosidad en la aplicación de la prisión preventiva. Hay un nuevo elemento que ponen sobre la mesa como información el día de hoy en la conferencia matutina, y es que se presume que se va a intentar o que se estaría intentando llegar a quitar esta aplicación de la medida cautelar a partir del Código de Procedimientos Penales. Nada más para un poquito contextualizar lo que ahora vamos a ver que explica Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública. Existen pues dos ordenamientos. Está la Constitución, en donde está en el 19 constitucional, está todo lo que tiene que ver con la aplicación de la prisión preventiva para ciertos delitos de manera oficiosa. Y luego está otra cosa que es el Código de Procedimientos Penales, que es cómo se aterriza, digamos, la operación de lo que ya dice la Constitución. Lo que hoy, ahí en el artículo 167 también habla de la prisión preventiva oficiosa. Lo que ahora estaban diciendo es que se va a intentar, o se presume que se va a intentar, a través de cambiar el Código de Procedimientos Penales, que es el que está, de alguna manera, el reflejo de la Constitución, para anular esa parte del artículo de la Constitución. Es decir, por eso decía el presidente que se trataría de una chicanada. Vamos a escuchar. El día de hoy es un día importante porque hoy la Suprema Corte de Justicia va a votar el proyecto que determinará la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. En el artículo 19 constitucional se establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos, el conocido huachicol, delitos en materia de desaparición forzada, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, entre otros delitos. Se podría, en los hechos, invalidar un artículo constitucional, es decir, en el momento que se busque invalidar el artículo 167 del Código, se estaría invalidando el 19 constitucional. Se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. Esto es importante porque pretender alterar la eficacia de la Constitución a través de la invalidación de una ley que es prácticamente una consecuencia directa de la Constitución sería una mutación constitucional, cambiar el sentido de la norma sin alterar su texto, es decir, un fraude a la Constitución por la vía de la interpretación de anular un artículo constitucional. Bueno, ahí está larguísima la explicación, pero muy clara. Es una calca este artículo del Código respecto al artículo 19, y si eliminan el artículo del Código, sería inoperante este artículo de la Constitución mexicana. Y al final del día, ¿qué significaría? Que no habría prisión preventiva oficiosa, más facilidad de la que ya tienen los grandes delincuentes para evadirse de la justicia. Si uno de los grandes problemas de este país es la impunidad, o sea, de acuerdo a diversas organizaciones, 98% de los delitos quedan impunes. Y queremos darles más elementos para que se sustraigan de la justicia. Además, estamos hablando de quienes tienen poder adquisitivo, de ahora sí que maiciar a los jueces. Por eso el presidente López Obrador, entre otras cosas, ha insistido en una reforma interna del Poder Judicial, que haya una limpia en lo que hace a la corrupción. Y bueno, pues también critica una y otra vez el papel del Consejo de la Judicatura, que dice nada más está de adorno, no están sancionando a los jueces corruptos. Vamos a escuchar. Que no hace bien su trabajo el Ministerio Público. Sí, puede ser, se dan también esos casos. Pero un juez tiene que impartir justicia. No es nada más estar viendo si se definió bien la hora, el lugar de la detención, y se puede reponer el procedimiento, pero no dejar en libertad a un delincuente en potencia, como lo han hecho. Entonces,
Es un proceso que se tiene que seguir dando en el Poder Judicial, que son muy buenos abogados y los que están en la Suprema Corte son muy buenos abogados. Pero el hacer o pretender una chicanada de esas, no, nos afecta a todos. Pues claro que nos afecta a todos. Y mira, nada más mencionar, Jorge Armando, audiencia, que hoy también, además de resolver sobre el tema, este tema que han estado discutiendo en los últimos días en la Suprema Corte de Justicia, se va a resolver sobre un amparo específico al hermano y al tío del Lunares, que fueron aprehendidos y fueron vinculados a proceso desde el 2020 y que en su momento los agarraron con 1.500 kilogramos de cocaína, casi 5 millones de pesos, básculas grameras, 2 armas de fuego, en fin, o sea, con un montón de evidencias, por lo cual fueron vinculados a proceso, por lo cual se les aplicó la prisión preventiva por parte de una jueza. Los abogados están o tuvieron como estrategia litigante a aludir a justamente el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para ampararse de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en ese caso. Y hoy van a resolver de eso también, pero o sea, aquí tenemos un caso práctico, digamos, de lo que significaría quitar la aplicación de esa medida sobre temas que son muy graves. O sea, aquí no estás hablando de que, bueno, pues se va a su casa y sigue el proceso y no pasa nada. Pues estás hablando de que hay muchos elementos que te dan a entender que puede haber peligro, ¿no? Sí. Puede haber peligro incluso para los impartidores de justicia, para las víctimas. Porque en fin, o sea, y eso está en la Corte también el día de hoy. Sujetos que ya describes, pues no son unos angelitos. Y ahora resulta que se violentaron sus derechos humanos de acuerdo a la ponencia de la ministra que va a proponer precisamente que se revise el caso. Entonces, pues es una manera del Poder Judicial de ponerse del lado de quienes están delinquiendo, para decirlo claramente. Y veremos cómo viene la votación. Pero de entrada, la ministra ponente de este asunto está diciendo, sí, revisen la situación de estos angelitos porque se les violentaron sus derechos humanos y pues no vaya a ser que entonces los anden sacando porque hubo ahí, como dice el presidente, o sea, a lo mejor fallaron en la hora, que no falta la hora, pero resulta que sí, son unos auténticos delincuentes, no vamos a estar liberando a gente por esos pretextos que también huelen, apestan pues a corrupción. Y a propósito de este tema y este corte de caja, destacar que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dio a conocer parte del operativo que ya narramos, que reflejan algunos medios, en donde estuvo la Marina, un operativo de inteligencia para rescatar a una víctima. Insisto, esto ya no se podría a partir del 24, ya quieren quitar la presencia de fuerzas federales en labores de seguridad pública. Vamos a ver algo de esto. Fue un operativo de inteligencia mediante el cual lograron rescatar una mujer que había sido secuestrada y privada de la libertad en el municipio de Atizapán y que fue liberada hasta llegar a la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. Fue un operativo continuo en coordinación con las autoridades. Se hicieron diferentes indagatorias, actos de inteligencia, se pudo ubicar el vehículo y las comunicaciones y finalmente se pudo rescatar con bien a Aline N., quien había ido a visitar a sus hijos en Atizapán de Zaragoza. Aquí nuestro reconocimiento por la operación Siempre Limpia de la Secretaría de la Marina. Bueno, aquí uno de los temas abordados en el Cero Impunidad, hubo otros, pero antes de seguir con el Cero Impunidad también se habló, lo mencionaba Miguel Arzate al principio, el caso de estos dos, bueno, fueron cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que fueron atacados, 2 de ellos asesinados. Se habló de esta investigación, el presidente mandó sus condolencias a la Comisión Federal de Electricidad, a los trabajadores de la comisión en general, a los familiares, y dijo que se está investigando y planteó más o menos cuáles son las hipótesis sobre las cuales se está trabajando. En Sonora fue el caso. En Sonora, claro. Lamentamos mucho lo sucedido y
enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito. Pronto, espero, deseo que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables, a los trabajadores electricistas, pues enviarles un abrazo también fraterno, no están solos. De hecho, rápidamente habló de las hipótesis que están planteadas. Por un lado, la confusión, y por el otro, que estos trabajadores de CFE habrían reconectado unos poblados desafiando a esos criminales porque de pronto habían decidido que ciertos poblados no debían tener energía eléctrica. Son dos líneas de investigación. Exacto. Hay que tener los elementos concluyentes, plantea el presidente. Sí, que los confundieron o que ahí hubo una represalia. Bueno, también se habló, digamos, como puntos emblemáticos del Cero Impunidad del día de hoy sobre el caso Devani. Un anuncio que se hace es que se estaría anunciando próximamente la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de este caso, y hay más información a partir de cateos que se han realizado. Vamos a ver. La Fiscalía de Nuevo León mantiene las investigaciones e imputaciones por delitos de obstrucción de la justicia. En este caso, fundamentalmente por hechos que pudieron haber sido derivados del motel Castilla. En ese sentido, se realizaron durante agosto y el pasado 6 de septiembre 2 órdenes de cateo donde se pudieron asegurar diversos equipos celulares, memorias de almacenamiento y demás equipo tecnológico que tiene que ver con el motel Castilla y posibles eventos que pudieron haber derivado de estos hechos. Comentar que esto seguirá por parte de la Fiscalía, pero se tiene previsto para esta semana siguiente, nos informa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en comunicación con el fiscal general de la República, que se tiene prevista ya la atracción de la Fiscalía General de la República para el caso de Devani. Es importante esto, estimado Azul, porque ya se investiga como feminicidio. Hay que recordar que inicialmente la Fiscalía de Nuevo León dijo, pues, fue un accidente y se tuvo que hacer una necropsia. Y el resultado de varios peritos, incluso internacionales, es que ella sí fue atacada. Sí. Entonces, ya la FGR tiene que establecer quiénes fueron. Y esto es muy importante. Ya no se trata de ver si fue accidente o feminicidio. Ya se está investigando como feminicidio y quiénes fueron y por qué. Sí, esa es una parte. Y la otra que explicaba esta mañana también Ricardo Mejía Verdeja es que también se va a investigar la obstrucción de la justicia en todo este proceso, porque recordemos que fueron 3 necropsias, fueron 2 necropsias, pero sí, 3 interpretaciones, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque en el camino pues hubo todas las evidencias de que por lo menos había negligencia en la interpretación de lo que estaba sucediendo, si no es que otra cosa, y por eso ahora, digamos que uno interpreta de esta atracción por parte de la Fiscalía General de la República, pues que también se va a investigar a las autoridades que en ese momento estuvieron a cargo de la investigación, porque se habla específicamente de obstrucción. El día de hoy lo que trazaron dentro de esta línea de investigación fue, a partir de los cateos en el Hotel Nueva Castilla, pues digamos, apuntando a la gente del hotel, ¿no? Uh-huh. O sea, que pudieran haber obstruido, pero bueno, siento yo que todos los caminos llevan a Roma. Exactamente, no, tienes razón. Y pareciera que el personal de este hotel o motel, pues, sabe más cosas de las que declararon ante el Ministerio Público. Entonces, creo que por ahí se van a ir también